Antes de pasar al tema planteado, te queremos comentar que este canal te brinda cursos y webinars con tecnología de punta, que redactado por contadores y aplicado directamente a una empresa en particular en un nivel para principiantes y con material autodescargable como el que aquí se detalla, te facilitará la comprensión del curso en su conjunto para que vos lo puedas aplicar a tu análisis individual. Y para los participantes al webinar en vivo de opciones financieras, damos acceso a una aplicación sin cargo para crear una comunidad de inversores. ¿Qué está pasando con el dólar? Hoy nos vamos a enterar. En el gobierno aducen que hay que evitar una devaluación, aumento del dólar, pues esto provocaría una espiralización inflacionaria que todos sabemos ya cuál es el efecto. Pérdida del poder adquisitivo de los pesos en poder de todos los argentinos. ¿Y sabés cómo quieren lograrlo? Que los argentinos saquen del colchón los 170.000 millones de dólares que tienen guardados para depositarlos en el sistema y financien inversiones. ¿Qué pasó con los dólares en Argentina? Mira, entre diciembre del 2003 y abril del 2011, las reservas internacionales del Banco Central aumentaron en nada menos que 37.900 millones de dólares. Y durante ese periodo tenía vigencia un sistema cambiario de flotación administrada, pero donde el acceso al mercado estaba totalmente liberado. Posteriormente, tras la reelección de Cristina Fernández de Kirchner y frente a lo que todos ya sabemos que pasó, los argentinos comenzaron a demandar cada vez más dólares y en respuesta el Banco Central comenzó a vender reservas para sostener el tipo de cambio. No obstante, en noviembre del 2011 se reconoció que esto era insostenible. Entonces las autoridades decidieron imponer un esquema controlado, popularizándose con el nombre de cepo al dólar. A partir de entonces, las reservas internacionales cayeron a poco más de 20.000 millones de dólares hasta diciembre del 2015, donde la eliminación del cepo provoca el aumento de las reservas, llegando a totalizar 55.000 millones. ¿Cómo es esto posible? Con cepo disminuyen las reservas y sin cepo aumentan, pues el cepo genera dudas e incertidumbre entre todos, aumentando la demanda, por lo que su precio aumenta y la oferta al mismo tiempo no es atendida por productores locales por las altas retenciones en materia impositiva que tornan al tipo de cambio no competitivo para ellos, pues lo que les ingresa en muchas ocasiones no les alcanza ni para cubrir los costos. Entonces esta desincentivación a liquidar divisas hace que la demanda sea cubierta por el Banco Central, disminuyendo sus reservas, que hoy son muy escasas y no llegarían ni a 5.000 millones de dólares. Por todo esto, deberán avanzar en alguna medida para frenar la presión sobre el dólar y la caída de las reservas. Hoy vamos a profundizar una alternativa que defienden muchos economistas: el desdoblamiento cambiario. Ojo, en caso de implementarse esta alternativa, como cualquier medida de política económica, tendrá ventajas y desventajas. Pero ojo, aumentar las restricciones cambiarias o establecer tipos de cambio diferenciales como ya operan en la actualidad bajarían la demanda de dólares y traerían cierta calma al mercado financiero. Eso es indudable. Pero para que te pongas en tema, el desdoblamiento cambiario podría derivar en inflación y problemas con el comercio exterior. Antes de pasar al desarrollo del tema, convengamos que los controles no resuelven el problema estructural de falta de dólares, pero son necesarios en este contexto de caída de reservas sin freno. Si bien implementar un desdoblamiento cambiario es complicado y costoso, se llama desdoblar al tipo de cambio al surgimiento de uno o más mercados paralelos del dólar de carácter legal como resultado de la implementación de algún tipo de esquema de control de precios. Pues teniendo hoy un desdoblamiento de facto, quieren implementar uno legal. Mientras el primero, lo que estamos viviendo hoy en Argentina sin una ley previa, es lo que hizo el Banco Central con la comunicación 7030, intentando separar dos mercados, impidiendo que aquellas personas o compañías que accedan al mercado del contado con liquidación no puedan hacerlo al mercado oficial de cambios designado con la sigla MULC.
mientras que el desdoblamiento de jure es desdoblar de manera formal el tipo de cambio, permitiendo que un conjunto de compañías, personas puedan acceder a un tipo de mercado y otro conjunto diferente al otro. ¿Y para qué sirve un desdoblamiento de jure? Hagamos un poquito de historia. La idea original del desdoblamiento cambiario tomó color en Argentina a partir de los pensadores estructurales de la vieja CEPAL en los años 50, 60 y 70, y en ese momento el desdoblamiento se pensaba como una solución a la enfermedad holandesa o a la denominada tesis Prebisch-Singer, y muy esquemáticamente Argentina tenía un problema de dólar relativamente barato, producto del potencial exportador de su sector primario, pues la afluencia de dólares resultante de su dinámica exportadora imponía un tipo de cambio tan bajo por la alta oferta que la industria se veía impedida de exportar y perdía competitividad contra las importaciones. Por eso vemos que la solución en aquel momento del desdoblamiento de jure era pensada para solucionar un problema de la cuenta comercial caracterizado por la abundancia de dólares. Actualmente el problema que enfrenta Argentina es diametralmente opuesto a lo antedicho. Hoy no tenemos un problema con la cuenta comercial, sino con la cuenta capital. El país no tiene un problema comercial o de competitividad, sino uno de carácter financiero. Es la demanda del dólar ahorro la que habría llevado a muchos economistas a evaluar un posible desdoblamiento de jure. Y dado que el problema sería que la demanda del dólar ahorro genera una caída de reservas internacionales, el desdoblamiento de jure sería una manera de evitar esa caída. ¿Cómo se lograría esto? Pues muy sencillo. Hoy, mientras el control de cambios intenta evitar la caída de reservas controlando la cantidad de dólares que vende el Banco Central, el desdoblamiento de jure intentaría evitar la caída de reservas por medio del precio del dólar, es decir, por medio del tipo de cambio que en un hipotético desdoblamiento podríamos denominar financiero suba del precio hasta que se vuelva carísimo. El desdoblamiento de jure con un tipo de cambio comercial y uno financiero sería entonces una alternativa para evitar prohibir el dólar ahorro y al mismo tiempo evitar que la demanda del dólar ahorro vaya contra las reservas del Banco Central. Ahora bien, quieren evitar prohibir la compra del dólar ahorro, pero a un precio carísimo. ¿Vos cuánto opinás que van a establecer ese famoso dólar financiero? Y el impacto que este tipo de cambio tendría en la inflación tiene muchas respuestas, pues el ajuste de los precios que son consecuencia del aumento del dólar se llevaría a cabo por el dólar financiero o comercial. Pues convengamos que en Argentina cada vez que hay una devaluación, esto quiere decir suba del dólar, todos los precios de la economía se ajustan automáticamente por un ajuste en las expectativas. Ojo, un desdoblamiento podría contribuir a cerrar la brecha entre un dólar productivo y uno especulativo, pero a la vez, uno de los efectos negativos de los controles cambiarios es el surgimiento de una brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal, que podría recrudecerse. Lo cierto es que faltan dólares y sobran pesos, y para que dejen de faltar, un desdoblamiento cambiario encarecería los gastos de los argentinos que viajan al exterior, frenando su fuga, y endulzaría a los extranjeros invitándolos a hacerse una verdadera fiesta con sus dólares en nuestro país. Desalentaría también las compras vía internet, la importación de bienes suntuarios como autos importados y las personas que reciben ingresos del exterior, pues obviamente se cambiarían al dólar comercial, que es menor al financiero. También las empresas que pagan dividendos giran y transfieren a otros países. Ahora bien, vos te preguntarás a quién beneficia el desdoblamiento cambiario. Bueno, primero al gobierno, a las casas de cambio y a ciertas importaciones de insumos. Y todo esto pues inicialmente esta medida muestra dos segmentos claramente identificados: los que operan con dólar bajo, exportadores agrícolas y compradores de insumos importados, y los que operan con dólar alto, turismo, importaciones de productos suntuarios o sustitutivas. En conclusión, las principales ventajas de un desdoblamiento cambiario son desalentar la salida de reservas por turismo al exterior y para compra de bienes de lujo, fomentando la industria nacional y el turismo internacional, siendo una medida marketinera
pero que no corrige distorsiones de fondo, mientras que sus principales desventajas son convalidación de expectativas inflacionarias por ausencia de un plan económico integral, fomenta maniobras especulativas con el comercio exterior, sube la tasa de interés, pues los bancos deben competir con otros jugadores en una economía que demanda más pesos por motivo transaccional. Termina siendo inútil su implementación por la confusión imperante entre los que nada entienden de economía y la ausencia de un plan antiinflacionario termina desarticulando todas las ventajas que se buscaron con el desdoblamiento cambiario. Vos te preguntarás, ¿alguna vez existió un desdoblamiento cambiario en la Argentina? Y la respuesta es afirmativa, y fue en la década de los 80 con el Plan Primavera aplicado por el gobierno de Raúl Alfonsín en 1987. Se basaba en un dólar comercial para mantener protegida la industria local y otro financiero para frenar la especulación contra la moneda. Para comprender cuáles fueron los resultados de su implementación, basta mencionar que resurgieron el mercado paralelo, la bicicleta financiera y una muy elevada suba de precios que devino en el proceso inflacionario de 1989. Para que te des una idea de lo que sucedió, en febrero de 1988, la brecha entre el dólar financiero y el comercial rondaba el 36%, pero el paralelo era a su vez un 35% superior que el financiero. Imagínate el despelote que se armó. Finalmente, la historia indica que en todos los casos en que se implementó este tipo de política, solo se logró posponer el sinceramiento cambiario, que se ajustó en forma automática a la mayor cotización del mercado. Es decir, el dólar siempre terminó acomodándose al valor vigente en la plaza negra marginal, paralela o blue. Para terminar, el pasado habla y sus enseñanzas pueden servir no solo para el presente, sino para tratar de ordenar el futuro de todos nuestros hijos. Si te quedaron dudas a cuánto va a estar el dólar financiero, no te preocupes, deja el comentario que a la brevedad posible responderé al mismo. Y si te gustó el video, ¡dale like! Recordá que queremos que aprendas a invertir como un experto, por eso anotate en webinar de opciones financieras cuyo link fijo en primer comentario. Y no te olvides de inscribirte en el curso de opciones financieras para ganar más con menos. ¡Ya comenzamos!